Éramos un grupo de 5 niños entre los 9 y 11 años de edad. Nos divertíamos todos los días de verano en pleno goce de nuestras vacaciones escolares, jugando la lata, el escondido, la perdischinga, entre otros juegos inocentes de la época. Pero no éramos tan inocentes. Dentro de nosotros había maldad y disfrutábamos siendo perversos. El parque infantil era nuestro sitio favorito para jugar, pero este tenía un inconveniente. Colindaba con el cementerio municipal, un lugar tétrico y horrendo que tenía tumbas de más de 2 siglos. Aquel pueblo, en sus mejores días, fue azotado por los saqueos de piratas y bandidos. Sufrió tantas mudanzas y cambios estratégicos, según sus alcaldes, que llegó el momento en que la iglesia se encontraba en la esquina más recóndita del pueblo y el cementerio en todo el centro. A nadie le gustaba entrar en ese lugar, ni siquiera al velador que le cuidaba, pues no era un secreto que se quedaba en la parte de afuera y las rondas las hacía desde la calle. Jamás entraba en la noche y a todos contaba que allí asustaban y había una tumba abierta en la que se aparecía una mujer que lloraba y gritaba en algunas ocasiones. Ese día eran las 8 de la noche y la hora de retornar a nuestras diferentes casas se acercaba cuando vimos venir por el camino a Matías, un niño muy pobre, silencioso y taciturno, a quien enviaban diariamente a comprar el pan para el desayuno de su familia a esa hora. Le miramos y luego intercambiamos miradas entre nosotros. Alguien arrojó al cementerio la pelota con la que hasta ese momento nos habíamos estado divirtiendo y seguidamente atrapamos a Matías y le quitamos el dinero del mandado. Suplicó que se lo devolviéramos, pues le iban a castigar si no compraba el pan a tiempo o si tardaba más de lo debido. Nosotros, entre carcajadas, nos arrojábamos el dinero uno al otro mientras él intentaba atraparlo. Era patético verlo en ese estado, casi al borde del llanto, aunque no era un misterio que el papá de Matías era un borracho que le maltrataba a él y a sus hermanitos, y a su madre, a quien en ocasiones no se dejaba ver por semanas, mientras se le borraban los hematomas del rostro, producto de los amorosos golpes del marido. Pero como mencioné antes, éramos malvados. Le propusimos que recuperara la pelota para nosotros y le devolvíamos su dinero. El chiquillo quedó perplejo y vaciló por unos instantes mientras evaluaba la situación. Luego, sin decir nada, nos recorrió con sus ojos negros como si buscara piedad en los nuestros, y al llegar al último, dio media vuelta y echó a caminar hacia el cementerio. Era evidente que le temía más a su padre que a los fantasmas. Nosotros íbamos tras él para atestiguar lo que pudiese ocurrir. Había luna llena. Matías empujó la pesada puerta de hierro y se adentró por el pasillo principal. Era totalmente visible su figura desde donde estábamos. Iba observando a izquierda y a derecha mientras continuaba caminando, y ya había llegado a la altura de un centenario árbol de caucho que oscurecía el lugar incluso de día. Y allí solo pudimos ver cómo desde la tierra 2 brazos sujetaron a Matías y lo desaparecieron. Los gritos desesperados del chico se apoderaron del lugar. Eran realmente desgarradores y capaces de aterrar a cualquiera. Súbitamente le vimos salir de una especie de hueco y correr sin dirección fija, como si lo único que quisiera fuese alejarse de ese lugar. Nosotros por nuestro lado escapamos de inmediato y en nuestra huida escuchábamos los alaridos de Matías que gritaba por el monte: ¡No me mates! ¡No me mates! Me sentí terrible por lo que habíamos hecho. Llegué a casa en silencio y lloré en la almohada toda la noche sin poder dormir. Hicimos un pacto entre todos: no contar a nadie lo que había ocurrido por temor a las consecuencias. Al día siguiente de aquel evento, nos armamos de valor y entramos juntos al cementerio en horas del día. Caminamos hasta el árbol de caucho donde habían agarrado al pobre Matías y encontramos una tumba abierta que en su interior contenía la osamenta de una mujer y en cuya lápida se leía: María Marta L., 1890-1920. Y ahí estaba la maldita pelota. Cuando volvimos a ver a Matías, ya no era el mismo. No hablaba con nadie, parecía no reconocer ni siquiera a su propia familia. Su mirada estaba cargada de tristeza y dolor, siempre perdida en la lejanía. A nosotros nos evitaba y solía ser visto llevando flores al cementerio. Lo único que se le entendía cuando hablaba era: María Marta, no me lleves, por favor. Y aquello era solo en sus pesadillas. Abandonó la escuela y su familia nunca supo lo que realmente había pasado. Nosotros sí.
Finalmente, hasta sus parientes se desentendieron de él y empezó a vivir de recoger basura. La gente le llamaba Matías el Bobo. Yo intentaba ayudarle, pero él me rehuía. Un día desapareció sin dejar rastro y nadie se ocupó de buscarlo. Pero yo sí. Yo le busqué por años, cada vez que podía, recorriendo los montes que rodeaban ese pueblo. Hasta que un día lo vi, lo reconocí por su gorra roja que desde niño solía usar. Le pedí perdón desde el fondo de mi alma y lloré por horas a su lado. Y saben, en este momento estoy llorando. Yo lo sepulté debajo de un guayacán para que sus flores adornen siempre su tumba. Y quiero agregar, Matías, una vez más, donde quieras que estés, por favor, perdóname. Eran las 3 de la tarde de aquel caluroso día de marzo y me encontraba en un hospital de mala muerte de alguna provincia de mi país. El lugar era tan lúgubre que creo que solo su aspecto era capaz de llamar a la muerte por sí solo. Caras tristes de campesinos, vestidos pobremente, era el adorno de aquella antesala. Frente a mí, un vivaracho intentaba vender a una joven pareja y a una viuda una promoción funeraria. Por la compra de un cajón, llévese uno chiquito a medio precio. La mujer acababa de enviudar y la pareja había perdido un bebé de meses. Y mientras estos lloraban, a la distancia se escuchaba el estridente anuncio político pregonado por un altavoz de el honorable fulano Papi Mengano, con ganas de reelegirse por enésima vez, con el fin de seguir mejorando su futuro y el de su familia, en la que alguien obligatoriamente tenía que llamarse pueblo. Pues ese hombre dice que todo lo hace por el pueblo. Así que concluí que en su familia alguien ha de llamarse pueblo. Todos, por razones distintas, esperábamos al médico forense. Algunos para retirar a sus muertos y yo para presenciar la necropsia de una joven mujer que había sido encontrada muerta en una cuneta en la Panamericana. El hombre llegó y me hizo señas para que esperara mientras él atendía a los otros. Al cabo de unos minutos me llamó. «Detective, venga, vamos a chequear a esta muchacha». Entré y me coloqué un delantal, gafas y gorro. El lugar era estrecho, de manera que no había mucho espacio para maniobrar. En una mesa de metal inoxidable estaba el cuerpo de la chica, ya descubierto. Sin percatarme, me había aproximado de espaldas a las neveras, o cajones refrigerados, donde guardan a los cadáveres. Uno de ellos estaba abierto, y yo, mientras hablaba con el patólogo en forma distraída, me apoyé con ambas manos en ese cajón. Precisamente para esos instantes el doctor dejó en la mesa la sierra eléctrica con la que abría el esternón de Dulce María, la muerta, y se fijó en mí atentamente, y moviéndose un poco de lado intentó mirar tras mío. Él iba a decir algo, pues vi que se reflejó en su rostro un gesto fugaz de preocupación, pero en ese mismo momento pegué un respingo sobresaltado, pues me habían agarrado firmemente la mano derecha, y al zafarme del sorpresivo e inesperado frío agarre, me golpeé el codo derecho con una de las neveras, que súbitamente se abrió, mostrando a una anciana que ya podría tener varios días de muerta y que juro reía, o había muerto con la dentadura expuesta. Asustado me aparté del lugar, y el forense me tomó de la mano y me sacó de la morgue. Una vez afuera me dijo: «Vamos a tener que salir por algunos minutos, pues ya se ha cabreado Alfonso y no nos va a dejar trabajar hasta dentro de una media hora». El galeno me contó mientras caminábamos por los pasillos que a Alfonso le llamaban a un espíritu que al parecer moraba en la nevera 11 y que no permitía que guardaran a nadie en ese lugar, pues la abría y mantenía en esa forma, provocando la descomposición del cadáver, y aquello se convertía en un lugar insoportable, pero que tampoco le gustaba que le tocaran la nevera, y yo me había apoyado en ella. Cuando el médico se fijó en mí y se percató que estaba apoyado en la nevera de Alfonso, quiso advertirme, pero ya era tarde. Ya me habían agarrado la mano. Habíamos llegado a la capilla del hospital y el doctor entró y tomó una de las velas encendidas que había frente a una de las estatuas, y con ella en mano regresamos y entramos a la morgue donde ya todo estaba en orden. Incluso Dulce María había vuelto a ser cubierta con la sábana nuevamente, y allí no quedó nadie cuando salimos.
habían asignado capturar a un fugitivo de Interpol en una provincia fronteriza con Costa Rica. Llevaba conmigo a 2 de mis mejores detectives y una superior jerárquica tuvo la brillante idea de darnos en apoyo a 3 detectives más de otra división y poner a cargo de la operación a un imbécil de su confianza, quien no paró de hablar de sus logros investigativos desde que dejé la capital hasta que llegamos a nuestro destino. Es decir, tuve que soportar 6 horas consecutivas de paja. Eran las 11 de la mañana cuando fui rebasado por un bus coaster de 30 pasajeros. Iba cargado de maestros y niños que se dirigían a sus escuelas en el turno de la tarde. Cuando el bus pasó a mi lado en una curva pensé que aquel maldito idiota tenía mierda por cerebro, si me perdonas el idioma. ¿Cómo se le ocurría jugar con la vida de esas personas en esa forma? Quedé atento por si encontraba algún policía de tránsito, de los que suelen ocultarse tras los árboles con el velocímetro en la mano para ver a quién sorprende, pero que, extrañamente, nunca atrapan a los verdaderos peligros del volante. Mi intención era reportar a ese conductor antes que ocasionara una desgracia. El bobo que viajaba a mi lado iba narrándome algo sobre un premio que le habían dado en algún momento por ser el mejor detective de su departamento, cuando vi en la orilla de la carretera a una joven señora que evidentemente tenía que ser una maestra, pues en sus brazos sostenía una serie de libros y carpetas, y en su mano izquierda sujetaba a una niña de traje rosado y rubios cabellos. La niña me sonrió y saludó con la mano, y yo le respondí aminorando la marcha un poco para ello. Fue precisamente por eso que pude detener el auto inmediatamente, pues me encontré con una escena que ni siquiera nosotros los detectives, que tenemos que ver monstruosidades hechas por el ser humano, cadáveres mutilados y cosas peores, realmente estamos preparados para ello. Era un puente, de los muchos que surcan los ríos de esa provincia. En el centro se encontraba aquel bus que me rebasara minutos atrás. Su carrocería completa se había enrollado como un acordeón y estaba a unos 20 metros del lugar. El conductor adornaba el asiento aún atrapado entre este y el timón, y cada uno de los puestos del vehículo tenía un cadáver en la más dantesca posición. En la carretera estaba la maestra que acababa de ver. La reconocí por la vestimenta. Su cerebro escapaba de su bóveda craneal, recibiendo el calor del alquitrán de la calle, y a su lado izquierdo la niña del traje rosado apoyaba su cabecita en el vientre de la maestra, con múltiples y visibles fracturas en su frágil cuerpo. Avancé sorteando los cadáveres y crucé el puente. Seguidamente llamamos por radio para que enviaran una ambulancia, a la policía de tránsito y al carro fúnebre. Solo el conductor de la mula Mac, con la que había colisionado de frente el imprudente del bus, logró sobrevivir. En el otro auto, solo muerte quedó. Nadie sobrevivió. Yo pude haber sido parte de aquella masacre, pero quiso Dios que me salvara a una niña muerta. Jamás he olvidado su rostro, a pesar de que la conocí estando ya muerta.